Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a esta nueva edición de Entrevistas CNN, donde estaremos hablando sobre un tema que es bastante atingente en esta época, porque hay un tipo de depresión que se da principalmente y con mayor frecuencia justamente en la estación de otoño e invierno, que es cuando comienza y tiene un nombre ya, el trastorno afectivo estacional, y que afecta a varias personas y principalmente a quienes viven en lugares donde la luz solar es menor en estos periodos estacionales. Para hablar sobre este tema a fondo vamos a conversar entonces con Carla Mendoza, quien es coordinadora del Centro de Psicología Aplicada de la Universidad de Talca, que ya la vamos a ver ahí en pantalla. ¿Qué tal, Carla? Muchas gracias por acompañarnos. Gracias a ti, Laura. Carla, primero, ¿en qué consiste este trastorno afectivo estacional y cuáles son los síntomas que uno tiene que tener en consideración? Y también hay que tener en cuenta, ojo, de que si bien es más frecuente en otoño e invierno, también hay personas que les ocurre en primavera y verano. Bueno, así es. Cuando hablamos del trastorno afectivo estacional, no nos referimos simplemente a sentirse más desanimado, ¿cierto? O porque hace frío o porque hay menos luz solar. Estamos hablando de un cuadro de salud mental reconocido clínicamente y que puede afectar significativamente el estado de ánimo, la motivación y el desempeño en el funcionamiento cotidiano de las personas. Y justamente en Chile, especialmente durante los meses de invierno, observamos una combinación de varios factores que pueden impactar en la salud mental de las personas. Al haber menos luz natural, aprovechamos mucho menos el día, hacemos menos ejercicio, hay temperaturas más bajas, aumenta el sedentarismo y eso hace que se intensifiquen aún más este tipo de cuadros. ¿Y qué personas son más propensas a presentar este tipo de trastorno? ¿Qué características tienen que haber? Efectivamente, las personas en general son, cuando existe como predeterminante ya algún trastorno anterior, y si este patrón se va dando temporada a temporada. Ujú. La evidencia científica muestra que la disminución a la exposición de luz solar afecta varios sistemas biológicos y eso están asociados muchas veces como con la regulación del sueño, ¿cierto? Con los ritmos circadianos y con los neurotransmisores que obviamente están afectando el bienestar emocional de las personas. Y eso nos hace entender por qué hay personas que son particularmente sensibles o vulnerables en estos meses de otoño-invierno. Y si bien hablamos, por ejemplo, de síntomas que tienen que ver con mayor cansancio, quizás de repente la ingesta de alimentos con mayor cantidad de carbohidratos o, por ejemplo, dejar de hacer actividades que a uno le gustan, pero ¿cuáles son los síntomas que diferencian este trastorno de quizás sentirse más decaído simplemente en estas épocas del año? Entiendo. Mira, las principales señales de alerta son la sensación persistente de tristeza, o sea, estamos en una sensación que se va intensificando y perdurando en el tiempo. Aumento de la fatiga, pérdida del interés en actividades que antes sí te resultaban gratificantes, la necesidad de dormir más y una tendencia al aislamiento social. ¿Cuándo yo tengo que consultar o cuándo es la recomendación de buscar apoyo profesional? Cuando estos síntomas pasan varias semanas y yo sigo con los síntomas, se van intensificando y además van mermando diferentes áreas, la laboral, la personal, social, familiar, etcétera. Entonces ahí yo encendería las alarmas y buscaría ayuda, no llegar a sentirse sobrepasado para ir donde un profesional, sino que en realidad, si ya llevo varias semanas con estos síntomas, buscar ayuda profesional. Según lo que también estaba investigando, el trastorno afectivo estacional afecta particularmente a personas que viven más alejadas de la línea del Ecuador, es decir, por ejemplo, en el extremo norte, quizás, por ejemplo, países Sí. nórdicos donde en invierno la luz se reduce a un par de horas nomás en el día, o también en el extremo sur y también incluso dado vuelta en zonas donde la luz se extiende mucho también en verano. Pero yo quería consultarte particularmente si es que hay quizás un factor socioeconómico asociado a este trastorno. Te pregunto esto porque pienso en el caso, por ejemplo, de si bien la oscuridad ya hace que uno reduzca la cantidad de actividades que hace al aire libre, pero quizás también puede influir, por ejemplo, la zona donde uno vive, si es más inseguro o no, o ese tipo de factores también, por ejemplo, para lo que hace que uno evite salir también, ¿no es cierto? O esté más encerrado.
Bueno, hoy sabemos que la salud mental no depende únicamente de lo que ocurre dentro de las personas, las condiciones laborales, la incertidumbre, por ejemplo, económica, las exigencias familiares y el contexto social siempre pueden amplificar la vulnerabilidad emocional propia de esta época del año. Esta época del año no debemos olvidar que al tener menor exposición a luz natural y exposición a luz solar, va a alterar sí o sí la regulación del sueño, el ritmo circadiano y nuestros neurotransmisores. Y por lo tanto vamos a tener una sensación de tener menos sensación de bienestar. Ujú. ¿Ya? Por lo tanto, desde ahí es importante entender y comprender la salud mental como una mirada más integral. No es solo, en este caso, preocuparnos de que la persona quiera salir adelante, que es un tema de voluntad, de carácter. Muchas veces las personas tienen ese mito, es que no quiere, no tiene la actitud para salir Ujú. adelante. Tenemos que tener claro que esto no depende exclusivamente de aquellos, es una combinación de factores biológicos, de factores psicológicos y de factores sociales que van a interactuar y que pueden generar un malestar significativo en la persona. Y por eso hay que buscar ayuda profesional cuando se presenta un trastorno afectivo estacional. Hay que sí o sí buscar ayuda profesional para un correcto tratamiento que puede ser con fototerapia, que funciona en algunos casos, ¿cierto? Exposición a luces específicas y también con farmacología que obviamente va a ayudar a tener un mejor pase durante estos meses de otoño-invierno, que sí o sí la persona se va a ver mucho más afectada. O sea, en realidad esto tiene más que ver, por ejemplo, con la alteración del reloj biológico, desequilibrios químicos Sí, del cerebro, o también, por ejemplo, la falta de vitamina D por la exposición solar, ¿no es cierto? justamente, tiene que ver con una multiplicidad de factores, pero entre eso, cómo la luz solar o la deprivación de luz solar altera los procesos biológicos que están asociados a la regulación del sueño, al ritmo circadiano y a los neurotransmisores que vamos a ir, cierto, secretando y que son necesarios para tener un buen bienestar emocional. Entonces, es multifactorial. Esa es la explicación. Si tuviésemos Perfecto. que buscar el por qué ocurre, la evidencia científica siempre nos va a decir que esto es multifactorial. Perfecto. ¿Y de qué forma uno se puede preparar o anticipar para evitar estos síntomas cuando llegue la época en la que uno siente mayormente estos síntomas? Bueno, sí, quizás medidas simples para contribuir, digamos, al bienestar emocional durante el invierno, aprovechar la luz natural al máximo. Ya, eso es lo principal. Primero, tratar de que todas nuestras actividades sean con harta luz natural, que si estamos trabajando en oficina, abrir cortinas, ¿cierto? Aprovechar la luz del día, mantener rutinas de sueño regulares. La higiene del sueño es fundamental, sobre todo en esta época del año. Recordemos que esto es lo que más se altera. Entonces, el poder dormirnos, ¿cierto? Sin pantallas, una hora antes, apagar nuestro celular, ojalá los computadores, los televisores, etcétera. Realizar actividad física en la medida de lo posible. Si no puede ir a un gimnasio, a correr o a hacer, no sé, yoga, pilates, lo que le gusta a cada persona, caminar. Caminar es un muy buen ejercicio. Caminar un poquito más todos los días, eso también ayuda. Y sostener espacio de encuentro con otras personas. Evitar el aislamiento prolongado. Eso obviamente son medidas súper simples, pero que contribuyen a un mejor bienestar emocional y también a una sensación o percepción de mayor calidad de vida durante los meses de invierno, que insisto, que son más complejos, sobre todo para las personas que presentan síntomas año a año, porque las personas en general esto es un patrón persistente que va año a año. Carla, ¿en qué casos se recomienda y debería una persona ir al médico cuando ya estos síntomas quizás terminan, en cierto modo, desbordando a la persona? ¿Qué hay que tener en cuenta o qué señales de alerta hay en ese aspecto? Las señales de alerta tienen que ver con que tus síntomas, esta sensación persistente de tristeza, el que estoy durmiendo más horas, el que perdí la sensación de sentirme gratificado con actividades que antes sí me hacían feliz o sí me causaban una sensación de felicidad, de alegría, entonces ahí yo estaría dándome cuenta de que si estos síntomas van intensificándose, ¿ya? Y que se persisten además en el tiempo, es decir, ya vamos más de 3 semanas con esta sensación, y van obviamente mermando diferentes áreas, hay que buscar ayuda. Cuando me hablo de mermar diferentes áreas, cuando esta sensación de tristeza, ¿cierto? No solo me influye en lo personal, en mi casa, sino que además se ve en lo laboral, en lo social, en lo familiar, en las amistades, etcétera. Cuando ya va incluyendo diferentes áreas de tu vida, entonces ahí hay que encender todas las alarmas y buscar ayuda profesional sí o sí. Eso es lo mejor, porque obviamente ahí vamos a tener un adecuado tratamiento tanto psicológico como psiquiátrico que
puedan ayudar, digamos, de buena manera a esta persona que está cursando por este subtipo del trastorno depresivo mayor, que es el trastorno afectivo estacional. Bien, realmente importante tenerlo en cuenta y más aún para personas, por ejemplo, que viven en el extremo sur del país, donde también ahí se generan mayores cambios Justamente. en la cantidad de horas de luz y después al revés en verano cuando hay muchas horas de luz. Así que te agradecemos, Carla Mendoza, coordinadora del Centro de Psicología Aplicada de la Universidad de Talca, por acompañarnos, también por explicarnos de forma muy clara qué hay que tener en cuenta con este trastorno afectivo estacional. Muchas gracias a ti, Laura. Que estés muy bien, Carla. Hasta luego. Bien, y yo me despido, pero como siempre los dejo invitados a seguir en la sintonía de CNN Chile y muchas gracias también por acompañarnos en esta edición de Entrevistas CNN. Hasta la próxima.